Aquí tenemos el síndrome de fatiga crónica, una enfermedad muy fácil de diagnosticar que afecta a mujeres alrededor de los 40 años con un cansancio invalidante cuando se levantan, sueño que no repara, intolerancia al ejercicio y alteración cognitiva. Así de sencillo es el diagnóstico. Poco a poco se fue viendo que estos enfermos llegaban a explicar 150 síntomas que iremos viendo. Y aquí los criterios canadienses adquieren protagonismo. En el 2015, el Instituto Nacional de la Salud quita el estigma psicológico de la enfermedad y pide una revisión a grandes en metodología científica y se demuestra que había 10.000 trabajos donde se demostraba que esta enfermedad era una enfermedad biológica. Marcan unos criterios y a partir de ahí el número de publicaciones se ha triplicado. Pero no nos quedamos aquí. El 10% de los que sobreviven al cáncer desarrollan esta enfermedad. Y no es por los tratamientos. Luego explicaré por qué es. Mi amigo Pep Baselga, que murió hace unos años, era un grande de la oncología mundial. En el Memorial hizo la primera unidad de fatiga en el superviviente. En la enfermedad inmune, artritis reumatoide, Crohn, colitis ulcerosa, ya se estudia el impacto de la fatiga en los ensayos clínicos. Las infecciones crónicas, el dengue, el ébola, la hepatitis B, la hepatitis C, ha sido totalmente revolucionario. Y esta enfermedad se ha despertado con la COVID. La complicación más grave de la COVID en fase crónica es el síndrome de fatiga crónica. En este momento, desde febrero del 2020, hay 60 millones de enfermos con síndrome de fatiga crónica. El Instituto de Salud americano va a dedicar 3.000 millones de dólares a estudiar esta enfermedad. Esto es enormemente importante para nosotros y este campo también es de enorme importancia en este momento en el síndrome de sobreentrenamiento. Existen muchas ganas de trabajar a las universidades americanas y sobre todo de Japón para este síndrome que produce una alteración en el rendimiento del deportista y que no se explica. Nosotros en nuestro hospital tenemos un registro ya de 4.000 pacientes, que es uno de los primeros y más importantes del mundo. Hace 2 años vino a verme un matemático joven que quería hacer la tesis, analizando los datos del síndrome de fatiga crónica que teníamos. Va a leer la tesis en 4 meses y este chico en Predoc ya ha publicado en Nature. Nuestros datos en inteligencia artificial con modelos matemáticos, lo que contesta el enfermo en el test de calidad de vida nos dirá lo que contesta en el test del sueño, de la ansiedad y depresión. Y todos estos modelos que se están estableciendo ahora, que ya no hay PES, ni R, ni ODEL, se reflejan en esta enfermedad. Esta enfermedad tiene muchos problemas. Dolor de cabeza crónico, sueño que no repara. Los síntomas musculares son constantes, dolor, debilidad. Y cuando hacen un ejercicio no pueden, no lo toleran y empeoran. Los síntomas cognitivos. El 60% de nuestras enfermas, yo habéis visto unos 7.000, tienen estudios universitarios y ahora no pueden concentrarse, no pueden aprender, tienen alteraciones en la velocidad de procesamiento y es una de las causas más frecuentes en el mundo de incapacidad laboral en la persona joven. Luego tenemos, esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autonómico. Este es el que controla la posición de pie, la taquicardización del corazón, el ritmo intestinal, el ritmo urinario, el deseo sexual, la capacidad de enfocar. Todos estos síntomas están en los pacientes. Y ya desde la primera fase vimos que estos pacientes tenían síntomas de las enfermedades inflamatorias, dolores en las articulaciones, febrícula, dolor de garganta, ganglios linfáticos. Eso hace que podamos diagnosticar al enfermo y clasificar sus síntomas. Desde el primer momento hemos utilizado herramientas para ver lo grave que está el paciente. Y aquí está la escala de impacto de fatiga, que será un elemento de la medida del primer objetivo.
y vemos la enorme diferencia en puntuación que hay entre los pacientes y los controles sanos en todas sus escalas. Cómo la calidad de vida de esta enfermedad es terrible, y en este gráfico vemos en amarillo la población general, en blanco los enfermos y en rojo estaría la insuficiencia cardíaca en fase de trasplante cardíaco. Este es un gráfico de nuestros pacientes y aquí el trabajo del matemático, dado con esta formulación de crear robots, diseña cómo puntuarán, basado en el SF36, los pacientes. Y esto es muy importante para nosotros. También podemos medir el sueño con una escala de calidad del sueño, y esto también se va a medir en el estudio: fatiga, calidad de vida y calidad de sueño. En la práctica clínica medimos la intolerancia al ejercicio físico con una prueba ergométrica de ejercicio físico hecho por una ultra experta que se ha formado con la doctora Keller en la Universidad de Nueva York para desarrollar todos los trabajos. Este es el aparataje con un sistema informático donde vemos cómo consume oxígeno el enfermo cuando hace ejercicio. Aquí tiene un papel fundamental el metabolismo R2 y la respuesta proinflamatoria, en que el oxígeno entre bien en las células a través de los canales iónicos. Nuestros pacientes, el 70% tienen un consumo de oxígeno inferior a 15 mililitros, que es una indicación de trasplante cardíaco en insuficiencia cardíaca. Y esto nos permite decir qué capacidad tendrá el paciente para hacer un ejercicio físico. El trabajo del matemático ha llegado muy lejos porque con el SF36 Calidad puede predecir cómo será el consumo de oxígeno en la prueba ergométrica 1. Esto ya está publicado y es enormemente relevante y ha creado muchas expectativas. Ven ustedes como el modelo matemático coloca a unos enfermos a la derecha en rojo y a otros a la izquierda. Establecemos enseguida un clúster de gravedad. Bien, hemos hablado de músculo. Ahora vamos a ver qué pasa con el cerebro. Le falla la concentración, la memoria inmediata, el cálculo, la dificultad para leer. No le salen las palabras. Bien, tenemos que utilizar métodos sencillos para trabajar. Y aquí tenemos el Corner, que es un programa informático que en 15 minutos mide determinadas funciones cerebrales. En esto hemos sido totalmente pioneros, demostrando cómo la velocidad de procesamiento es muy lenta, y aquí está el trabajo que se ha publicado hace unos meses en Frontend in Psychology. También tenemos que medir el sistema autónomo, y para esto hay pruebas de motilidad intestinal, de alteración urinaria. Pero aquí hemos hecho, una vez más, cuestionario de medida, y vemos las diferencias entre los controles y los sanos. Y a través de un grupo de ingenieros, con una aplicación en el móvil, podemos medir la variabilidad RR, que es el parámetro más fino de disfunción vegetativa, en tan solo 10 minutos, con grandes diferencias. Esto está publicado en revistas de medicina y de bioinformática, todas uno. Para que veamos lo que significa el desequilibrio simpático-parasimpático, el cuerpo humano es muy perfecto y durante el día intenta estar en parasimpático. De ahí la importancia de descansar en la empresa durante el trabajo para potenciar el parasimpático. Pues bien, los pacientes con fatiga durante el día y por la noche están en simpático. Diríamos que ponen el cargador del móvil, pero no pueden cargarlo, y el sueño no repara. Para que vean ustedes la variabilidad, a la izquierda serían los puntos de una persona sana, a la derecha un enfermo con fatiga crónica, y si ahora pusiésemos virtualmente a un jugador de la NBA, todo el plano serían puntos, grandes variaciones. Uno de los grandes atletas españoles, el señor Indurain, que ganó 5 años el Tour de Francia,
tenía una frecuencia cardíaca basal de 25 por minuto y pasaba en breves segundos a 120. La medicina va avanzando y un trabajo de un ingeniero de la Universidad de California está estudiando las células de los enfermos con fatiga, con nanoelectrónica, sin sacar sangre. Yo no lo puedo explicar porque no soy ingeniero, pero es totalmente revolucionario. Bien, hace unos años, al profesor Crow, que me une amistad con él en la Universidad de Harvard, le preguntaron ¿qué drogas utilizaríamos en el síndrome de fatiga crónica? Y es muy bonito, porque en la disfunción mitocondrial está puesto el coenzima Q10 NADH, producto de nuestros 6 trabajos publicados en Antioxidant y en Nutrien. Espero que dentro de poco también esté aquí Inmunocal. ¿Qué conocemos de cómo se produce? Esto es duro. Es una enfermedad de base genética con predisposición. Y lo estamos viendo en la COVID. La madre y la hija que infectan con la COVID y las dos desarrollan un síndrome de fatiga crónica. Está implicado el sistema nervioso central, periférico, el sistema inmune, el sistema endocrino. Las enfermas cuando tienen las reglas tienen una fatiga severa. Cuando están embarazadas mejoran espectacularmente. Cuando dan el pecho también, por el eje endocrino y inmunológico. Nosotros fuimos pioneros en el mundo, junto con la Universidad de Miami, a crear el banco de DNA a través de la Fundación Esteve, que colaboró con nosotros con casi 3 millones de euros. Y tenemos ya determinados genes que tienen una gran posición en la predisposición. La RNA-SAL, de esta molécula sale el invento de la alfa-1 antitripsina como patente con grifos. Y el síndrome de fatiga post-COVID nos ha puesto de manifiesto que los virus desencadenan la enfermedad. Y en un trabajo reciente de inteligencia artificial vemos que dentro de los muchos subgrupos de enfermos el síndrome de fatiga crónica tiene un peso específico en estos pacientes que tendremos que clasificar bien. Estaría la respuesta inmune el desencadenante. ¿Qué le pasa a las células del sistema linfoide? Que reaccionan de forma anómala. Este es un trabajo que hicimos con IRSI Canesa, uno de los institutos de investigación en inmunología más importantes del mundo, que está aquí en Barcelona, donde se puso de manifiesto que las proteínas de expresión de los linfocitos eran diferentes. El grupo de la Universidad de La Joya demostró que la respuesta celular metabólica era homogénea, igual que la clínica, y con 10 proteínas de metabolómica se diagnosticaba prácticamente el 96% de los pacientes. La microbioma, esto que está tan de moda y que ahora tiene, en mi opinión, un pequeño peso específico. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ante un microbioma alterado, ante un paciente determinado? Vamos a hacer un proyecto innovador para que con la inteligencia artificial podamos diseñar el probiótico necesario. Esta idea es una idea apasionante que un laboratorio nos ha tenido. ¿Y quién está en este grupo de esta publicación? Pues las 5 universidades que a mí me han formado en Estados Unidos. Hay mucho interés en la disfunción de las mitocondrias, trabajos de proteonómica de enorme impacto, con todos los complejos respiratorios y una vez más el metabolismo redox, trabajos sobre la bioenergética en las células del sistema inmune, el elemento de la mitocondria, y nosotros siempre nos ha interesado mucho estudiar el componente bioenergético. Fuimos de los primeros que evidenciaron en las células disminución de la ATP intracelular, del coenzima Q10 y la lipoperoxidación lipídica, que es muy interesante en lo que puede hacer Inmunocal. Debido a la intervención que pudimos hacer, mejoró y se publicó en Clínica Nutrición y Antioxidant, 2Q1, revistas de enorme impacto. El grupo italiano está desarrollando algo muy interesante, que es la firma de la proteómica mitocondrial en esta enfermedad. Y ya hay un trabajo muy reciente que pone de manifiesto que en la afectación del SARS también está la disfunción mitocondrial.
Y hay un trabajo de un gran amigo nuestro de Múnich que ha puesto de manifiesto que cuando los virus entran en la célula y de un enfermo con fatiga y con un programa podemos ver la actividad intracelular, en una primera fase se produce como se llenan de metralletas y liberan una gran cantidad de citoquinas, pero en una segunda fase se hacen el muerto, rompen la ATP mitocondrial. Eso explica por qué el paciente dice: tuve un cuadro como una gripe y ya no tengo fuerzas. Aquí Inmunocal tendrá que decir muchas cosas. Bueno, como siempre pasa cuando te encuentras con maestros, Tony Komarov es el que describió el síndrome de fatiga crónica, profesor de la Universidad de Harvard y una autoridad mundial. Pues bien, en un trabajo publicado en PANAS habla de que el metabolismo redox forma parte del síndrome de fatiga crónica y la COVID, con sus diferentes estudios que están haciendo, con todos los elementos descritos en una y en otra, y aquí, qué curioso, ¿no? Aparece el glutatión, de curioso nada, es una estructura que yo creo que es una estrella a tratar. Y aquí explicamos por qué nuestros enfermos tienen grandes déficits de hierro, y durante muchos años hemos esperado a estar anémicos a darle un error, como los superóxidos, la cisteína, el metabolismo NAD, todo esto es muy importante y cómo se repiten en las dos estructuras. Este es un esquema que hace el primer autor, donde relaciona la inflamación crónica con el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Bien, esto ha sido una pequeña introducción, porque si no hay algo, ¿para qué pides nada, no? Bien, pues pedimos esto, hacer un estudio piloto con esta proteína del suelo, con grandes propiedades que a nosotros nos interesaban y que ustedes saben mejor que yo, en el enfermo con síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque las alteraciones en el metabolismo redox bioenergético eran claras y esta proteína, a mí me gusta trabajar con moléculas únicas o con preparados únicos, mejor dicho. Vemos mucho en los productos nutricionales que se utilizan muchos componentes a dosis que no llegan ni a homeopático. Siempre he dicho a los laboratorios que trabajan conmigo que estos productos tienen que estar jugando en la liga europea, no en segunda división. Y no es una crítica destructiva, es lo que pienso y tiene que ser constructiva. La FDA aprobó la D-ribosa para el tratamiento del síndrome de fatiga crónica, está aprobado. ¿Dónde está esa molécula inmune diseñada para la inmunoterapia del cáncer? Pues esta fue la primera molécula. Bien, ¿qué queríamos ver? Que nuestros enfermos tendrán más fatiga, peor calidad del sueño y se relacionará con la calidad de vida. También queremos ver que al dar esta proteína mejorarán estos parámetros y que este parámetro mejorará el estatus redox. Yo no sé lo que harán en los laboratorios con Jesús Castro, que está conmigo, pero sí que sé lo que nos ha costado encontrar los tubos para poner el suero. Esto es imprescindible en medicina. Poner algo que podamos utilizar con precisión. Pero bueno, gracias a Aurelio lo hemos conseguido. Y también queremos ver la relación que hay entre la mejoría sintomática y el estado redox. Si esto es así, pediremos al laboratorio con la N suficiente hacer un ensayo clínico, dado que esto es un estudio piloto, para intentar avanzar, como hemos hecho con otras moléculas. ¿Qué queremos? Ver la eficacia en la escala de fatiga primario, secundario en la escala del sueño, PSQI, y en la calidad de vida. Y también en la valoración de la respuesta redox en las células. Como no hay ningún estudio hecho con 30 enfermos en cada brazo es suficiente y el CEIC lo ha visto óptimo, ¿por qué ponemos 70? Porque calculamos que habrá una pérdida de este porcentaje y hemos de terminar con 35 que hayan acabado el tratamiento durante 12 semanas. Los que han empezado, los enfermos, pues vaya, lo toleran perfectamente, son pacientes que tienen muchas ganas de mejorar, algunos conocen todo lo que se ha desarrollado y hacemos visitas basales, intermedias y finales, tanto con valoración clínica y cuestionarios como
estudios analíticos. Para nosotros esto es muy importante, lo que es el prelavado. Llamamos al paciente para ver si cumple criterios y vamos a tratar de que no tome durante el estudio productos que nos podrían entorpecer las conclusiones. Muchos productos que se toman y que su retirada no va a suponer al paciente una alteración, pero indudablemente el lavado tiene que hacerse de una manera correctísima. Son pacientes entre 18 y 65, cumplen criterios del síndrome de fatiga crónica y lógicamente pues dan su consentimiento informado. No han podido participar en los 30 días, el investigador ve que va a poder hacer el seguimiento, ahora es obligatorio que no tome anticoagulantes, que no esté embarazada y evidentemente que no tenga una historia previa de hipersensibilidad al producto. Y estos son los elementos que vamos a valorar. Estamos ilusionados tanto en los resultados clínicos como en los resultados biológicos. Y solamente esto, si hay alguna pregunta que no sea muy difícil, pues la contestaré y repito, para mí es un honor que hayan escuchado nuestra propuesta. Es entrañable. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación. Yo sé que pronto le vamos a tener en persona con nosotros y además ya con todos los resultados tangibles de ese estudio clínico que van a ser espectaculares y además con el respaldo enorme del Valle de Hebrón y de una autoridad como don José Alegre, como el doctor José Alegre. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y fuerte aplauso le enviamos desde aquí.